Sí, me viste ahí. No sé cómo entrar. Pero sí, sí, sí. Aquí estamos hoy. Bueno, compañeros, buen día. Vamos a comenzar la clase. Nada más recordando un poquito lo que vimos, la última parte del que vimos el día de antier. Inicialmente recuerden que lo que necesitamos calcular es n, y lo primero es que por haber aplicado la condensación de masas, ese valor n se había... ¿Está grabando la clase? Sí. Por haber utilizado la técnica de condensar las masas, entonces en lugar de calcular n, la integral de Stokes nos iba a calcular la ondulación Helmert o n sobre índice h, y para encontrar la verdadera ondulación teníamos que agregarle una corrección que le habíamos llamado o le hemos llamado n indirecta. Después, esa ondulación Helmert, como nuevamente la integral de Stokes exige que se utilicen datos globales, es decir, de todo el planeta, pues para poder utilizar datos de solo una parte del planeta, se descompone la ondulación Helmert en dos partes. Una que es de un modelo global y una parte que le vamos a llamar residual, que es nada más de la zona de estudio. Y como las anomalías de gravedad son las que nos ayudan a calcular la ondulación, pues podemos hacer el símil o la equivalencia de esta ecuación, de esta suma, a partir de las ondulaciones, y decir que la anomalía de gravedad Helmert, que ya vimos cómo se calcula, es igual a una anomalía de un modelo global más la anomalía residual. Y entonces, para calcular esta n residual,
encontramos la anomalía de gravedad residual, que es la resta de la anomalía Helmer que ustedes calcularon, menos la anomalía del modelo global que yo les compartí en un archivo. Aunque acuérdense que yo se las compartí con datos con distribución irregular y ustedes tenían que convertirlos a datos de distribución regular, ¿sí? Es decir, en cada centroide, con la herramienta Point Sample Tools. Entonces, por ahora queda claro que nuestra ecuación para encontrar la ondulación es la ondulación de un modelo global más una ondulación que le vamos a llamar residual más una contribución que le vamos a llamar indirecta. Es decir, nuestro cálculo es n de un modelo global más n que le vamos a llamar residual más n que le vamos a llamar indirecta. Esta ya no tenemos que calcularla porque también se las compartí en un archivo, extensión AD. Lo único que tenían que hacer es cargarlo en QGIS y volver a utilizar Point Sample Tool para obtener n del modelo global en cada centroide. Estas dos sí las tenemos que calcular. ¿Cómo las vamos a calcular? Bueno, con su correspondiente fórmula de la integral de Stokes. ¿Cuál es la integral de Stokes? Pues es esta. Pero esta la vamos a descomponer en tres partes. Esta la vamos a descomponer en tres partes. Esta ondulación, perdón, esta anomalía de gravedad la vamos a descomponer en tres. Una que es del modelo global, que corresponde a la primera ondulación. Una que es residual. Y una tercera contribución que es indirecta. Esta ya no la vamos a calcular porque ya tenemos el dato. No solo vamos a calcular esta y esta. ¿Sí? Las variables pues son conocidas: radio medio, gravedad teórica, anomalía residual. Ya vimos cómo se calcula la anomalía residual, la anomalía Helmer que ustedes calcularon. ¿Cuál es la anomalía Helmer? ¿Se acuerdan? Es gravedad observada menos gravedad teórica más corrección de aire libre más corrección por topografía. Esa es la anomalía Helmer. ¿Y cuál es la anomalía del modelo global? Pues les repito que es la que yo les compartí en el archivo TXT. Nada más que esa tiene distribución irregular. Ustedes tienen que convertirla a distribución regular. Porque estos datos se calculan para cada centroide. Entonces, para cada centroide hay que tener una anomalía Helmer, ese no es problema. Pero yo les di los datos, pero no están para cada centroide. Ustedes tienen que interpolar con Point Sample Tools para obtener en cada centroide. Aquí está la Helmer, que es la de aire libre. Acuérdense que esto es anomalía de gravedad de aire libre. Entonces, la anomalía de aire libre más corrección por topografía. Bueno, entonces esta es N residual y esta es N indirecta. Aquí estábamos recorriendo
las variables anomalía de gravedad, función de Stokes. Vimos qué cosa era función de Stokes. Dijimos que para, creo que es 2 sobre, ¿sí? No me acuerdo, por ahí ustedes corríjanme. ¿Qué cosa es? Perdón. Es función de Stokes. Y de lo que se trata es cuánto vale esto. Ahorita no me acuerdo, no me la sé de memoria, pero acuérdense que esto es una distancia esférica calculada por la ley de cosenos de los triángulos esféricos, que por ahí ya la habíamos escrito, o bueno, más bien presentado en la diapositiva. De este lado es ¿cómo se llama? Constante de gravitación, densidad media. ¿Recuerdan cuánto vale este valor? Densidad media. Y además en qué unidades, porque yo se los di en 2 unidades. ¿Cuánto es la densidad media? No, ese es G. Ese es G. 2.67. Gramos sobre centímetro cúbico. Ok, pero ese dato lo puedo usar en esta fórmula. 2.670 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo que usar en el sistema internacional es 2670. Gravedad teórica, distancia y alturas. Esta H, fíjense que es una integral de superficie, que quiere decir, la integral de superficie quiere decir que la tenemos que hacer sobre toda el área de estudio. Esta integral, esta fórmula se simplifica en esta. Esta es la fórmula de la corrección indirecta. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Bueno, primero voy a suponer un área de estudio y quiero calcular la corrección para este punto. Entonces este punto es P. Este punto es P. Quiero calcular la corrección, la contribución, bueno, es N indirecta para ese punto. Entonces, donde dice subíndice P se refiere a ese punto. Gravedad teórica. Este es gravedad teórica, altura del punto, gravedad teórica del punto y altura del punto. Se refiere a este. Entonces, esta parte no tiene ningún problema. ¿Cuánto es delta X? Delta X es esto. ¿Cuánto es delta Y? Delta Y es esto. ¿Cuánto es? 2.5 minutos. Pero obviamente convertidos a metros. Ustedes lo tienen que convertir a metros. Acuérdense. Delta Y es ρ por dφ, donde dφ es 2.5 minutos. Delta X es n coseno phi por d lambda, donde d lambda es 2.5 minutos.
¿Cuál es phi? Este es phi. Bueno, aquí ya le voy a poner phi medio. Y n y ρ lo calculan para phi medio. Bueno, G, bueno, pi, constante, G, constante. Ρ, bueno, esta Ρ no es aquella, esta es radio de curvatura y esto es densidad media. Nada más que quede claro. Esta es densidad media, esta de acá es radio de curvatura. Densidad media es constante, G, Rho, delta X, delta Y son constantes. Esta gravedad ya saben cómo se calcula. Es la fórmula que está en la norma técnica. Bueno, esta parte fuera de la sumatoria no tiene problema. Veamos a la parte dentro de la sumatoria. Dice que interviene una H. ¿Cuál H es? Como tengo que hacer una sumatoria, tengo que hacer la sumatoria de la contribución de todos los bloques en su contribución al bloque P. Entonces voy a empezar por este. Pues de este yo necesito en la fórmula H, que es H media del bloque. ¿Sí? No es la H del centroide, es la media del bloque. ¿De cuál bloque? De este. Y D al cubo es esto. D. Y ya calculo la contribución de este bloque. Me muevo al siguiente. Para este obtengo H media de este bloque. La sustituyo aquí. Esta no se mueve porque P sigue siendo el mismo. Va a ser el mismo. P va a ser el mismo. No se mueve. El que se va a ir moviendo va a ser H. Y obviamente la distancia pues va a ir cambiando. Este es el segundo. Luego este es H. Este es D. Luego luego H y D. Y así lo voy a hacer para todos. Y ya que tenga todos, hago la suma. La suma de todos. Y luego la multiplico por esto y la resto de este término. Esta es la contribución indirecta. Pero la calculé para el punto P. Pues la calculé para un punto, para un bloque. Luego, ya que haya terminado, P pasa a ser este. Ya no es este. Ahora P es este. Y se repite. Y así para todos. Esa es N indirecta. Se parece mucho a la corrección por topografía. Porque si ustedes se acuerdan, la corrección por topografía también usa en el numerador de la sumatoria la diferencia de las alturas, en el denominador utiliza también la distancia al cubo o al cuadrado, no utiliza al cubo o al cuadrado, pero usa la distancia. Bueno, entonces de las tres ondulaciones, esta ya la sabemos y esta ya vimos cómo calcular. ¿Cuál nos falta? Bueno, así como esta fórmula que se simplificó, la integral se simplificó en sumatoria. Esta también, que es una integral igualita de superficie, también la vamos a simplificar en sumatoria. Pero para eso vamos a aplicar una técnica. Fíjense que
las contribuciones que hemos visto, por ejemplo, para la topografía, contribución para la corrección por topografía y para la ondulación indirecta, la contribución del punto a sí mismo no existe. Y no hay contribución del bloque a sí mismo, solo hay contribución de los bloques exteriores al bloque, ¿sí? Es decir, cuando P era en el cálculo P no intervino, el bloque de P. ¿Sí? O sea, las contribuciones son de todos los bloques exteriores. Pero para esta ondulación, el bloque en sí mismo sí contribuye. Porque no es una corrección, estas son correcciones. Esta indirecta, acuérdense que es una corrección porque hicimos la condensación de masas. Entonces, para encontrar esa ondulación residual, vamos a aplicar algo que se llama evaluación práctica de la integral de Stokes. Y esta ondulación residual se va a descomponer otra vez. Esta se va a descomponer en dos contribuyentes. Algo que le vamos a llamar N interna más N externa. Que es, N interna es el bloque. O sea, ¿cuánto de esta N residual es resultado del bloque? ¿Y cuánto es resultado de los demás bloques? Es decir, ¿cuánto contribuye el bloque mismo a la ondulación y cuánto contribuyen los demás bloques a la ondulación de este bloque? Entonces, finalmente nuestra N ya la descompusimos en 4 componentes. N igual a N del modelo global. La N residual se divide en N interna. Le pongo las 3 para que no se confunda con N indirecta, más N externa, más N indirecta. Pues de ese modo vamos a encontrar la ondulación. Ya tenemos el dato, ya vimos cómo calcular y ahora entonces nos vamos a concentrar en esos dos, N interna y externa. Dice que la evaluación práctica se alcanza mediante sumatorias donde la superficie terrestre se divide en bloques, compartimentos finitos, es bloques regulares, y cada uno de los cuales se determina un valor medio de anomalía de gravedad. El espacio se divide en interno y externo. Interno es el bloque y externo son los demás bloques. Hay dos métodos. ¿Se acuerdan que cuando vimos la corrección por topografía también les dije que había dos métodos? El antiguo, que era plantilla, que se dividía la zona en círculos concéntricos y luego en sectores radiales. Es el método que se llama plantilla, y el de cuadrícula. El de plantilla, aunque casi todos los libros todavía presentan el método, ya no lo vamos a revisar porque ya no se usa. Entonces lo que hacemos es, porque ya el método por definición es de una cuadrícula, ya no es de plantilla. Y entonces lo que vamos a encontrar es cómo encontrar N interna y cómo N externa.
Ahí están los dos métodos, plantilla y rejilla. Les digo que este método ya no se usa porque este método no es posible programarlo en computadora, pero aquel sí. Porque esto en realidad esto es una matriz, ¿sí? Que tiene filas, n filas y n columnas. Entonces, una matriz es muy fácil programar. Es más, hay quienes dicen, los que han estudiado bien el concepto, dicen que incluso la vida es una matriz. Todo es una matriz. O todo puede ser representado por una matriz. Y pues ya es muy fácil programar. Incluso hay programas, no sé si ustedes conocen MATLAB. Sí. Mat significa matrix, no matemáticas como uno pudiera pensarse. Laboratorio de matemáticas. Mat es matrix. Entonces ese software está pensado para resolver matrices. Si todo lo planteamos en forma de matriz, pues es muy fácil resolverlo con MATLAB. Es decir, todo lo que vamos a hacer con Excel. Excel también es otro software que está orientado a una matriz, ¿sí? Filas, columnas. Pues todo se resuelve por matrices. Entonces lo vamos a resolver por Excel, pero si alguien supiera MATLAB, sería muy sencillo. Entonces nos vamos a concentrar. Para este método hay una ecuación para n interna y una para n externa. Y para este también hay una n interna y una n externa. Está claro que n interna va a ser una fórmula, pero la n externa va a ser una sumatoria. ¿Por qué? A este punto le va a contribuir este. Y hay que calcular uno por uno y luego sumar todos. Y luego agregarle la contribución del bloque en sí mismo. Es decir, el bloque por sí mismo contribuye, pero también contribuyen todos los demás bloques. Bueno, estas son las de plantilla, nomás véanlas por ahí, no, es más, ni siquiera las vamos a tomar. Y esta es la de cuadrícula. ¿Se acuerdan qué cosa es esta? Sí. ¿Qué significa? Es una distancia esférica entre dos puntos. Un punto en el que simbolizamos con la letra teta y otro con la letra teta prima para distinguir cuáles son. ¿Cuáles son esos dos puntos? Bueno, ¿se acuerdan que este le habíamos llamado P? Bueno, este es el valor teta. Y para cada uno de estos, para poder calcular la distancia, cada uno de estos va siendo teta prima. O si este es teta y este es teta prima, la distancia entre este punto y este se calcula con esta fórmula, 2 veces r seno de psi entre 2, donde psi es esto.
¿Qué cosa es teta? A ver, díganme cómo se llama este ángulo. Lo voy a dibujar y ustedes me dicen cómo se llama ese ángulo. Voy a exagerar el elipsoide para que esté claro que es un elipsoide. Este ángulo, ¿cómo se llama? Desviación de la vertical. ¿No? No es la desviación de la vertical, ¿verdad? ¿No? El semieje mayor. Es una latitud, ¿cómo se llama? Ya casi les dije la mitad. Esa es la latitud geodésica. Geocéntrica. No es geodésica, es geocéntrica. Esta es latitud Ah, ya. geocéntrica. Bueno, teta es la colatitud geocéntrica. Es decir, esto. Geocéntrica. Pero usted mide latitud geocéntrica con su GNSS. No. No, o sea, eso se calcula. Usted tiene geodésica. Pues, ¿qué va a tener que hacer? Calcular geocéntrica a partir, ahorita no me acuerdo de la fórmula, pero si usted tiene geodésica, también de la clase de geodesia geométrica, calcula geocéntrica. Arco tangente de la raíz. Y si ya tiene la geocéntrica, pues 90 menos la geocéntrica es igual a teta, porque es la colatitud. 90 menos es la colatitud. Esto es, y teta se refiere al punto P, y teta prima se va refiriendo a cada uno de estos. Para calcular la distancia, ¿dónde está la distancia? Aquí. Esta es anomalía residual. Bueno, le pongo IJ para simbolizar que esta va a ir variando. Es decir, cuando quiera calcular la contribución de este bloque, voy a buscar la anomalía residual de este bloque y calcular la distancia, esta, IJ. Cuando me cambia este, pues va a ser la anomalía de este y esta distancia. Eso es lo que va dentro de las sumatorias. Anomalía residual sobre distancia. Afuera, delta X, delta Y es allá. Y 2pi y gravedad teórica IJ significa que es de cada uno de los bloques. No, como está fuera de la sumatoria, esto debe ser del punto. Y para que fuera IJ tendría que estar dentro de la sumatoria.
como está fuera de la sumatoria, es decir, va a ser solo un cálculo, tiene que ser la del punto, es decir, esta. Esta es la externa, que lleva sumatoria. La interna es raíz de delta x, delta y, fin. Y aquí está la anomalía de gravedad residual del punto sobre la gravedad teórica del punto. Esta distancia, estas dos fórmulas son equivalentes. Este es en geometría plana y esta es en geometría esférica. Pero estas dos son equivalentes. En geometría plana este es el teorema de Pitágoras, que es, pues nada más, acuérdense, la distancia ahí sería la hipotenusa y estos serían los dos catetos, que es eso, lo que estamos ahí planteando. Y esta fórmula ni siquiera crean que es nada extraordinario. Imagine usted que hay dos puntos, los voy a poner uno de cada lado. Estos son los dos puntos. El P, este es P, y este, aquí le voy a poner a este Q. Q va a cambiar. Q es primero este, luego se mueve, se mueve, se mueve. Pero imaginen que P es ese y Q es este. Entonces les había dicho que psi es el ángulo que se forma en el centro de la Tierra entre esos dos puntos. Y la distancia esférica es, bueno, si yo quiero calcular la distancia, el arco, es decir, esto, fíjense que aquí son dos triángulos rectángulos iguales, donde esto es el radio y esto es la distancia entre dos, y esta es la distancia entre dos. Este es el radio y este ángulo es psi entre 2 y este otro es psi entre 2. Y por trigonometría plana yo puedo decir que el seno de psi entre 2 es cateto opuesto de entre 2 sobre sobre hipotenusa R. Entonces distancia entre 2 es R seno de psi entre 2 y distancia es 2 veces R seno de psi entre 2, que es este que está aquí, es distancia. ¿Cómo calculamos psi? Esta es este ángulo. Este ángulo es psi, que interviene en esta forma. Donde los valores teta, acuérdense qué cosa es teta, es la colatitud geocéntrica. ¿Y qué cosa es la colatitud geocéntrica? Pues es 90 menos
latitud geocéntrica. ¿Cómo calcula usted omega? Pues es el arco tangente de la tangente de phi por 1 menos e cuadrada. E cuadrada, ¿qué cosa es? ¿Es la excentricidad? La excentricidad. Bueno, es la excentricidad al cuadrado. Bueno, Porque E solita es la excentricidad, E cuadrada es la excentricidad al cuadrado. Entonces, ya tiene toda la, ahora sí, ya tiene todas las herramientas. Es la primera, digo, déjenme ver, creo que ya. solución. A ver. Bueno, acuérdense que usamos dos técnicas para resolver. Una que fue condensar las masas, que hizo que la ondulación se dividiera en n de Helmert más indirecta, o n Helmert también se identifica como n del cogeoide o Helmert. Y luego remover, restaurar hizo que la n, la de Helmert, la dividiéramos en la n del modelo global más una n residual. Y luego esa n residual, al aplicar la simplificación de la integral, pues la dividimos en interna y externa. Y las ecuaciones, pues ya ahí están. Ah, no, espérenme, no, aquí está. No, tan peor. Aquí está. N interna, donde la distancia es esto y donde psi es este. Y donde teta es la colatitud geocéntrica, y la latitud geocéntrica se calcula con este. Porque usted el dato que tiene es este. Pero de este va a tener que pasar a este y luego a este para llegar a este y resolver la distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues del punto a cualquiera de los otros bloques. Aquí está externa, acuérdense, aquí sí ya está corregido. Se acuerdan que en el otro había puesto gamma y j. Correcto es gamma del punto, y j es lo que esté dentro de la sumatoria, porque se va variando según la ubicación de, y j nos refiere a una matriz de i filas y j columnas. Entonces la posición ij pues es una de las que va adoptando el bloque. Cada uno de los bloques tiene una posición IJ. Y con esto ya, aunque esta semana todavía no calculamos ondulación, si no mal recuerdo. Creo que es hasta... Pero ¿cuál era el último punto de la práctica que había que calcular? Ondulación geoidal del modelo GMS8 y anomalía geoidal. Ah, ok, ondulación geoidal y anomalía. Es lo que va usted a calcular. Bueno, esto ya es para la siguiente entrega, que la semana que entra, entonces si ya terminan de calcular la ondulación. Y aquí están ya todas las... Déjenme ver. Vamos a hacer un ejercicio después de la explicación. Aquí no. El ejercicio lo va haciendo usted. ¿Cuál es el resultado final
pues que ya va a tener n de todos sus puntos, de todos sus centroides, y al final va a usar QGIS para hacer un modelo como este, donde va a comparar. Yo aquí estoy comparando el modelo global, es decir, esta es esta. El modelo global, y esta es, pues ahí estoy presentando este y este, que es el de arriba, que es el calculado, que yo le agregué esto a este del modelo global, y como resultado me da eso. Ese es como termina su reporte de la práctica, pero ese va a ser para la semana que entra. ¿Por qué? Porque lo que todavía nos falta. Porque acuérdense, ¿qué significa resolver el geoide o determinar el geoide? Encontrar dos datos. Uno, la ondulación, ya tenemos uno. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál era el otro? ¿Cuál es el otro? La desviación. Ya encontramos la ondulación, nos falta la desviación. Y para la desviación, también, así como para la ondulación, Stokes desarrolló la integral. Para la desviación, también un científico francés, si no me equivoco por el nombre, o suizo, Por ahí. no recuerdo, Benín Menés. Yo digo que es francés. O sea, a ver ahí, pregúntele a Google de qué nacionalidad era Benín Menés. Chance y viene Iztapalapa. Imagine. Holandés. ¿Holandés? Bueno, holandés, era holandés. Él desarrolló las ecuaciones para calcular. ¿Se acuerdan? Estas son las dos contribuciones a la desviación de la vertical, una en el meridiano y otra en el paralelo. Estas son, digamos, los catetos de la desviación, y teta es la hipotenusa. Teta es la hipotenusa, que es la desviación, y se divide en dos contribuciones, una sobre el meridiano, esta es psi, y esta es eta sobre el paralelo. Y entonces lo que nos va, ya encontramos, ya vimos cómo se calcula, ustedes ya van a tener calculado ahora vamos a ver cómo hacemos con esto. Pero, pues la verdad, calcular esto está todavía más complicado que calcular esto. ¿Cómo cree? Así que, pues nos vamos a brincar las integrales y vamos a usar una técnica, porque miren, igual que esta es la, ¿se acuerdan qué cosa era o cómo le llamábamos a esto? ¿Cómo le llamábamos a eso? Era la función de Stokes. Bueno, ahora esto es la derivada de la función de Stokes. ¿Y se acuerdan qué era? ¿En cuánto habíamos simplificado esto? Creo que así, ¿no?
Entonces, aquí va la derivada de esto con respecto a sí. Estas anomalías siguen siendo las mismas. Las anomalías son exactamente las mismas. Y también se divide la desviación sí en una contribución interna y eta interna y una contribución externa. Bueno, esta es la función de Stokes, que esto y esto es lo mismo, pero de aquí se hace la derivada, pero ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el seno, el arco y la tangente en ángulos pequeños es lo mismo? Pues yo aquí podría quitar la tangente, quitar esto y multiplicar esto por esto, que sería psi cuadrada sobre 4. El inverso de psi cuadrada sobre 4 sería 4 sobre psi cuadrada, que sería la derivada de esto. Bueno, ¿qué cosa es Gx y Gy? Es las componentes del gradiente. ¿Se acuerdan qué habíamos dicho que era el gradiente? Bueno, habíamos dicho que era la derivada. Pero gráficamente, ¿qué nos representaba ese gradiente? Era la dirección del máximo cambio. Si nosotros dejáramos, imaginen que estas curvas no fueran lo que aquí son, que es gravedad. Vean, son curvas de gravedad porque están expresadas en miligales. Entonces, si yo dejara una gotita de agua aquí, ¿qué dirección tomaría esa gotita? Bueno, sería por la línea de máxima pendiente en ese punto. Entonces, esta es G. Bueno, en un punto cualquiera, esa G se descompone en Gx y Gy. Bueno, eso es Gx y Gy. Todo lo demás son datos conocidos. Pero bueno, no vamos a hacer eso. ¿Qué hora es? No vamos a hacer eso. ¿Cuánto llevamos? Casi 3 semanas. ¿Cuántos? 3 semanas por lo menos llevamos viendo cómo se calcula la ondulación. No nos vamos a dedicar otras 3 semanas a ver cómo se calcula la. Entonces, bueno, vamos a simplificarlo. Fíjense que y aquí les platico que en México el geoide es obligación de la autoridad de geodesia de cada país. Es una de sus tareas. Es su obligación. El geoide de México pues es obligación del INEGI. Y definir el geoide sería que el INEGI nos diera a conocer los datos de ondulación y de desviación. Por alguna razón que yo desconozco, el INEGI solo da a conocer la ondulación y la desviación, ¿no? Tengo por ahí una hipótesis. Bueno, pueden ser dos. La primera es recursos. La geodesia no es un tema importante.
sea, nunca ningún gobierno de los anteriores, pero este tampoco. Salud. Le ha dado el valor a la geodesia. Antes menos. Entonces, en los presupuestos pues son reducidos y pues no alcanza. O sea, determinar esto, no crean. Nosotros estamos haciendo, ustedes van a hacer un cálculo del geoide, pero lo estamos haciendo en una fórmula, en una forma muy simplificada. O sea, la forma técnica correcta pues necesita mucho más información y mucho más tratamiento de los datos. Bueno, el geoide en México se calculó con esa ecuación, pero ni siquiera lo hicieron mexicanos. El geoide lo calculó y por esa razón el presupuesto es importante, porque lo calculó una universidad canadiense. Se lo calculó al gobierno. Obviamente el gobierno pues que tuvo que hacer, pues, pagar. Entonces el geoide, y seguramente pues, no es algo barato. ¿Por qué no es barato? Y aquí aprovecho para decirles, ¿por qué no es barato? Pues porque no cualquiera sabe calcular el geoide. Teníamos de dos, o le decíamos a los canadienses o a los alemanes. O sea, no hay muchos lugares. Ahora, probablemente en Latinoamérica, pues, todavía incluso los sudamericanos como Chile, Argentina y Brasil, pues, todavía tienen más preparación en materia de geodesia que los mexicanos. Entonces, y luego la otra, ok, un día el gobierno dice, vamos a darle a la geodesia el valor que se merece y le vamos a dar presupuesto. Y entonces ya calculamos con ese, vamos con los canadienses y le decimos, ahora calculen, porque yo imagino que no alcanzó para calcular las dos, ondulación y desviación, y dijeron, bueno, ¿qué es más importante? Pues ondulación. Y entonces nomás alcanzó para pagarles por la ondulación. La otra hipótesis es que, porque los datos deben ser compatibles. Es decir, si yo calculo ondulación, la desviación de la vertical debe ser compatible con la ondulación. Y la otra hipótesis es que los datos no sean compatibles. Y entonces mejor, si yo difundo los dos, los hago públicos, pues va a haber quien se dé cuenta. Si alguien se pone a estudiarlos, se va a dar cuenta que no son compatibles, lo cual quiere decir que algo está mal. Entonces, para que nadie sepa, pues mejor no divulgo información que podría dar lugar a que se den cuenta que algo anda mal. Entonces, esas son las dos hipótesis. ¿Quién sabe cuál será? No tengo idea. Pero imagine que un día se pudiera, ¿y para qué sirve la desviación de la vertical? Que la sepamos, ¿para qué? ¿Ustedes alguna vez, llevan cuántos, casi 4 años de formación, han necesitado la desviación de la vertical para hacer algo? Es más, ahorita ni se acordaban de cómo se llamaba. Geométrica nada más. Yo, en todo mi ejercicio profesional, todo el tiempo que anduve trabajando, tampoco la ocupé. Entonces la pregunta es, y esa es una tercera hipótesis,
Pues para qué gasto dinero en algo que los usuarios no necesitan. Eso es relativo, ¿no? A mi juicio sí se necesita, pero bueno, entonces ¿qué pasó? Dije yo, bueno, el INEGI ya no nos quiere dar a conocer la desviación y no hay modo de que lo obligue. Entonces, pues vamos a ver cómo poder llegar a los datos a partir de la ondulación. Y entonces lo que vamos a ver para completar esto es cómo obtener la desviación de la vertical a partir de la ondulación. Entonces para eso mis datos que voy a tener van a ser estos. Fíjense que el planteamiento es muy simple. El planteamiento de la relación entre la ondulación y la desviación de la vertical es muy simple. Acuérdense, ¿qué es la desviación? Es el ángulo que forman las normales al geoide y al elipsoide. Entonces voy a ponerlas aquí, imaginar que el elipsoide es ese. ¿Cuál es su normal? Esta. Incluso es la dirección de la gravedad teórica. Voy a dibujar el elipsoide, voy a exagerar que este es el el geoide. Y voy a suponer que esta es, en este punto, la dirección de la gravedad real o normal al geoide. Entonces, este ángulo o este es teta, desviación de la vertical. No se confundan con el teta de hace rato que era con latitud geocéntrica. Tampoco es que tengamos muchas letras griegas y pasa que a distintas variables les ponemos la misma. Entonces, igual hace rato ρ es radio de curvatura, pero también ρ es densidad. Entonces, nomás no se confundan con que le ponemos la misma letra a más de una variable. Bueno, ¿y qué cosa? Y voy aquí a poner fíjese, en este punto voy a poner una paralela a mi elipsoide aquí. Acuérdense que esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. Voy a poner, con otro color, voy a poner la tangente al geoide en el punto donde se junta. Esta va a ser la tangente. Esta tangente es perpendicular a la normal al geoide. Esta es perpendicular a la normal al elipsoide. Por lo tanto, el ángulo que forman las normales es el mismo que forman sus perpendiculares. Es decir, este ángulo también es teta. Y ahora voy a hacer un acercamiento aquí. Imaginen que me acerco. Voy a tener el elipsoide. Aquí está el punto donde tengo mi tangente. Aquí está él. Esta es la tangente. Y fíjense
que la desviación de la vertical es la tangente de θ es el cateto opuesto que le voy a llamar delta y entre delta x. ¿Pero qué es delta y? ¿Cuánto es? Imaginen que mi elipsoide está acá. En este punto, esto es n. En este otro punto, aquí, esto es n de 1. Delta y es la resta de n1 menos n. O lo que es lo mismo, delta n, la diferencia de ondulaciones entre dos puntos. Y delta x es la distancia que hay entre esos dos puntos. Entonces yo puedo calcular la desviación de la vertical como la tangente a la menos 1 de delta n en cualquier punto donde yo quiera. Lo único que necesito es calcular delta n y la distancia entre dos puntos y voy a saber la desviación de la vertical entre esos dos puntos. Sí, ese es. ¿Y cómo calculo delta n? Pues bien fácil, mire, si imagine que yo tengo un punto aquí y otro aquí. Conozco phi lambda, por lo tanto puedo calcular distancia. ¿Sí? Tengo latitud, longitud. ¿Cómo calcula distancia si tiene latitud, longitud? ¿Qué método vimos en geodesia geométrica para distancia? Latitud media de Gauss, ¿se acuerdan? Ok. Y como ya estoy en un gráfico donde tiene n, mire, aquí está 8.8, está cada 2, este es 9, 9.2, entonces este es menos 9.2, 9.8, 10, 10.2, 10.4, así aproximando, este es menos 10.5 de ondulación. ¿Cuál es la diferencia de ondulación entre esos dos puntos? Delta n es menos 10.5 menos 9.2. Es menos 1.3 entre la distancia, pues la que haya dado. ¿Cuánta es? Pues no sé, pero la que sea. Y entonces ahí tengo la desviación de la vertical. Entonces podemos calcular la desviación. Si yo necesito la desviación de la vertical y no el INEGI no la publica, bueno, no me voy a suicidar por eso. Me voy a cortar las venas. Y voy a decir, bueno, ¿cómo la puedo calcular a partir de los datos que sí publica INEGI? Que es la ondulación. Pues, ¿cómo la puedo calcular a partir de datos que sí publica INEGI? Entonces va a ser así. Al final, fíjense que yo ya desarrollé una aplicación, bueno, no una aplicación, un programita que lo que hace es sistematizar esa fórmula. Entonces, en un programa en Python que corre sobre QGIS, que es más, se los voy a compartir el programa. Entonces, ustedes lo que hacen es necesitan dos datos, el programa y un modelo digital de ondulaciones. El que yo hice es de la Ciudad de México, nada más.
pero se puede hacer el de toda la República porque INEGI publica datos para toda la República. Pero yo no quise usar todo el montón de datos y dije, mejor nada más de la Ciudad de México. Entonces hice el modelo de ondulaciones de la Ciudad de México de INEGI, lo cargué en QGIS y luego cargo el programa y le digo dame la ondulación, la desviación de la vertical en la coordenada tal. Y entonces ya me da los datos. Pero pues está calculado así. Realmente lo único que hace es sistematizar esto. Pero vamos a verlo. O sea, de lo que se trata es que ustedes sepan cómo se hace sin herramientas, y ya que sepan, pues ya a lo mejor ya pueden usar herramientas, y les voy a compartir la que yo hice. Realmente no tengo inconveniente para que pues después un segundo. Bueno, no sé si ya vamos a ver cómo se calcula la siguiente sesión para que también ustedes sepan calcular. ¿De acuerdo? Y no porque no se nos cierre el mundo porque INEGI no nos da los datos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. El viernes pues les toca práctica. No sé si ya terminaron. Ya vimos hoy cómo calcular la ondulación. Con ustedes, todo eso que estuvimos haciendo que lo están haciendo con sus áreas de estudio, lo van a replicar con los datos que tienen de la explanada. Igualito. Entonces, el día del examen van a entregar ese ejercicio, el de la explanada. ¿De acuerdo? Obviamente ese es por equipo. El otro lo están entregando semana por semana individual. Ese sigue su curso normal, pero el de la explanada lo entregan el día del examen. Entonces, no sé si vaya a haber o qué grado de actividades vaya a haber el viernes. No lo sé. No sé. Pero formalmente no hay puente. Formalmente. Formalmente no hay puente, pero seguramente va a haber poca afluencia este día. No sé, pero acuérdese, no sé qué le falte de su práctica, no sé qué datos le falte, si ya niveló, ya hizo gravimetría, ya hizo GNSS. Si ya tiene los datos, ya no es necesario, o sea, ya se acabó la parte de campo, ahora sigue la parte de gabinete. Dígame. Bueno, mire, no sé, voy a dejar de compartir esto. Voy a dejar de grabar. Y voy a creo que es no, porque digo que no.
Todo lo que se puede. Tiene 3. ¿Quieres? Ahí está. Cualquiera de los dos estaba bien. Ah, sí, los sapos. Mira, biostras y sapos. Mira, Mira, biostras y sapos. El día del examen va a ser. Hoy, ¿cómo estamos hoy? A 30. Nomás el próximo lunes no tenemos clase. El próximo lunes no hay clase, nos vemos hasta el próximo miércoles. Y el examen sería, yo creo que o es 12 o es 14, cuando mucho. 12, lunes 12 o miércoles 14. Yo sugeriría que fuera yo sugiero que sea lunes 12. ¿12 qué es mío? ¿Perdón? 12 de mayo. Lunes 12 de mayo. Yo digo que no hay problema, aquí ya alcanzamos a ver. Lo único que falta es ver cómo se calcula la regresión de la vertical. Es lo único que falta. Entonces, sí alcanzamos a verlo en una sesión que tenemos, que es la del miércoles. Entonces nos vemos el próximo miércoles para el examen. No sé si, perdón, próximo miércoles para clase, viernes 9. En teoría, ya para el viernes 9 ya no deben andar en campo. Ya todo lo que tenían que levantar para el viernes 9 ya debe estar. ¿Entonces va a ser clase normal? Porque el lunes 12, si el examen es el lunes 12, ese día entregan su cálculo del geoide, de la explanada. Si el 12 es el examen. Entonces yo digo que para el 9 ya no deben andar levantando nada. Lo mismo que calculen todo entre el 10 y el 11. No nos miente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Okidoki. Bueno, ya nada más un anuncio. No sé si ustedes ya cursaron todas sus optativas. No sé. Bueno, les anuncio, ya le pedí a la maestra Claudia, ya está iniciado el proceso para ofrecer el próximo semestre una nueva, bueno, está en el programa, pero no se está ofreciendo. Una optativa es optativa D. Es optativa D y se llama análisis de datos geográficos. Y la orientación es utilizar Python para analizar datos geográficos. Entonces, un poquito de programación al principio y luego analizar puntos, líneas, polígonos y información adicional, como si fuera un sistema de información, pero en lugar de que ya esté programado como cookies que ya tiene, pues si quieres hacer esto, dale clic aquí y te lo hace. Los plugins, ¿no? Pero ahora la diferencia es que en lugar de darle clic, usted va a Programarlo. escribir lo mismo,
que hace el clic que le da no sé, compañeros, si puedo encargarle la tarea. Sí. El compañero Jambey se está encargando de levantar una lista. Acuérdense que si no hay 15 por lo menos, no sé. Es optativa D. Los que ya cursaron optativa D, ya no se puede. Porque solo pueden cursar una optativa D. Más bien. Ah, sí, pero como electiva no sirve para contar los. Como Si se abre, sin problema. Pero no sirve para contar los 15. Como electiva, tiene que ser como optativa. Bueno, eso es todo. Entonces, si alguien quiere anotarse en la lista con el compañero Yambey. ingeniero, Nos vemos la próxima. Que no le tenga buen día. interesaría al menos